Buenos días, hoy domingo 14 de junio del año 2024, primer domingo después de la inauguración del Mundial. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical con el siguiente tema: dar prioridad a los demás en la sesión 2. Muy bien, como siempre vamos a comenzar con la explicación en español. Aquí vamos a ver el post de esta clase. La de la izquierda es la portada y la segunda es una portada adicional que creo que nos podría servir. Muy bien. Idea central. Somos llamados a ser las manos y los pies de Jesús. Aplicación para la vida. Prioridad es un concepto de gran significado y utilidad práctica. Dar prioridad se refiere a la condición de tener mayor importancia, urgencias o relevancia en comparación con otras cosas. Implica asignar recursos, tiempo y atención a lo que se considera más importante o esencial en un momento dado. Generalmente somos atraídos por las personas que piensan y actúan como nosotros. Es fácil amarlas, pero ¿qué sucede con quienes son diferentes? Jesús ama a todas las personas. Jesús tenía tiempo para personas de todo tipo. No discriminaba a nadie. Somos llamados a ser las manos y los pies de Jesús. Las manos las usamos para servir a otros en sus necesidades cuando les damos prioridad. Los pies simbolizan el ejemplo humilde de Jesús, a quien debemos imitar. Él le lavó los pies a los discípulos. El Señor mismo dijo, cita, ¿por qué ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis? Fin de la cita. El acto de lavar los pies nos anima a que practiquemos la humildad, pues yo soy el Maestro y he lavado vuestros pies, como lo dijo Jesucristo. ¿Lo somos? No, los cristianos muchos son muy orgullosos. ¿Cómo van a poder apoyar a los demás si son miserables? Si no pueden en su momento apoyar a los demás, porque eso pues prácticamente hace que se les caiga todo y que pierdan todo el patrimonio. Es falso. En la versión inglesa, en marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia de COVID-19. Se recomendó a la población mantener una distancia de al menos 2 metros para evitar el contagio. Tras un diagnóstico positivo, la persona enferma fue puesta en cuarentena, inicialmente durante 14 días. Posteriormente, este periodo se amplió a 5. Se redujo a 5. El objetivo era aislar el virus y a las personas infectadas. Sin embargo, como consecuencia no deseada, se produjo un aislamiento social. Lamentablemente, los creyentes pueden trasladar esa misma mentalidad a sus relaciones con los no creyentes, manteniendo tanta distancia que resulta imposible un contacto significativo. Esta no era la manera en que Jesús se relacionaba con los demás. En el pasaje de este estudio, vamos a ver a Jesús impartiendo una lección magistral sobre cómo priorizar a los demás en nuestras vidas, incluso a aquellos que son diferentes o que están espiritualmente enfermos. Observemos al Maestro y aprendamos de él. Los prejuicios son eso. Nosotros en su momento les ponemos etiquetas a la gente y entonces nos movemos por esas etiquetas.
Aquí en el lado izquierdo vemos a alguien que está literalmente encerrado en cuatro paredes, que no se mueve, que está aislado, porque así es como muchos en su momento están y creen que eso es cristianismo. Eso no es cristianismo. Del lado derecho vemos a lo que sería el ejemplo de un cristiano apoyando a otras personas, y ese sí es el ejemplo de un cristiano. Muy bien. Vamos a iniciar nuestro camino teológico. Lucas 7, del 36 al 39. Ve si se puede ajustar un poquito la imagen, ¿sí? Creo que ya no se mueve tanto, pero hay que ver si se puede ajustar. Acá, de acá, de acá, de acá. A ver, ahora de la del lente creo que ya se puede ver un poquito mejor. ¿Sí se ve un poquito mejor? Igual. Bueno, vamos a ver, esperemos. Es Lucas del 36 al 39. Una mujer pecadora unge a Jesús. 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Literalmente se recostó. Vamos a explicar por qué es este señalamiento de su posición. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. No sabemos en qué tipo. Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, literal, se puso detrás de él junto a sus pies, es decir, detrás del recostadero. De manera que se bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que le está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Aquí vemos una representación gráfica de lo que pudo haber sido la escena. Ella en su momento estaba totalmente abatida y pues en su momento haciendo que, pues lógicamente, poniendo el perfume en Jesús. ¿No se puede aclarar aquí la imagen en el proyector? A ver si así se mejora un poquito en la cámara. Que sea un poquito mejor, ¿verdad? Parece, a ver, ya, así dejar, vamos a ver, muy bien. Es contexto, prójimo. ¿Te acuerdas del diccionario Enciclopedio Bíblico Ilustrado de Alfonso Ropero y otros, editorial CLIE? Nos dice que viene del hebreo rea, que es amigo, compañero, vecino, como aparece en Éxodo 2:13, 21:14, Deuteronomio 5:20. También amlich, compañía, vecino, de allí compañero, prójimo. Levítico 6:2, 18:20, 19:15. Del griego plesión, el que está cerca, vecino. Mateo 5:43, 19:19, Lucas 10:27, 29 y 36. En su origen, prójimo designaba al que estaba cerca, pero su significado fue ampliado para designar a toda persona humana, desde el hermano y compañero hasta el extranjero. Esto debido al conflicto entre los pueblos y
y de conceptos cada vez más morales y reflexivos sobre la unidad de la raza humana. En Levítico 19:18, el prójimo corresponde al círculo de los hijos de tu pueblo, los compatriotas, para los que la ley obligaba una serie de deberes. No serás vengativo, ni guardarás rencor a tus conciudadanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice Levítico, pero luego no se aplica. Pero no eran vinculantes hacia los que se hallaban fuera de la alianza. Por ejemplo, un israelita no podía exigir interés a otro israelita, Deuteronomio 23, 19, 20. O el falso testimonio contra el prójimo, Éxodo 20, 16. Codiciar cualquier cosa que él poseyera, Éxodo 20, 17. Robársele o calumniarlo, Levítico 6, 12. Esto, reitero, en relación a que no podía hacer esto contra un israelita. En el Código de Hammurabi se plantea esta misma exigencia ética. Jesús hace uso de estas mismas palabras como el principal mandamiento que deben cumplir sus discípulos. Mateo 22, del 34 al 40. Pero ahora el concepto de prójimo se amplía para abarcar no solo a los próximos o a los conciudadanos, sino a cualquier persona humana, incluso la que pertenece a una comunidad enemiga o adversaria. La radicalidad del concepto en su ética cristiana ha configurado decisivamente la cultura humana desde entonces. En la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 29 a 37, Jesús extiende más aún el concepto y dice que prójimo es cualquier hombre que se halla en apuros, aunque sea mi enemigo. El amor universal conserva así un carácter concreto. Se manifiesta para que cualquier hombre al que Dios ponga en mi camino pueda y deba ser ayudado. Pablo expresa sucintamente al decir que cuando tengamos oportunidad, hagan bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. De esta forma se amplía el círculo del prójimo. Para el cristiano hay dos círculos concéntricos. No debe pasar por alto alguna oportunidad de dar su ayuda a todo aquel a quien pueda prestársela, pero debe de concentrar sus esfuerzos en la mutua ayuda a los miembros de la familia de Dios. Hebreos 13:16. En el libro de Samuel Pérez Millós, Lucas, editorial CLIE, nos dice el versículo 36, los versículos 36 a 50, los titula Jesús perdona a una pecadora. En el versículo 36 a estudio, el pasaje tuvo lugar antes de la ruptura de Jesús con los fariseos. Por eso uno de los miembros invitó a Jesús a su casa para comer. Este relato está solo en el Evangelio de Lucas. Su nombre era Simón, versículo 40. No se dan razones de la invitación. Se conocía que hacía milagros. Este hombre dudó de que Jesús fuese profeta, versículo 39. Pero posiblemente lo tenía por maestro, versículo 40. Al entrar a su casa, se sentó en la mesa. Sentarse en la época era tomar un lugar en el diván que rodeaba a la mesa y reclinarse sobre un brazo, disponiéndose a comer. Era importante, no se sabía qué día era. Algunos especulan que era sábado, etc. No se sabe. Versículo 37. Entonces, una mujer, sin decir nombre, edad o estado social, era pecadora, versículo 44, versículo 40. Pero no se indica en qué consiste este pecado. Esto fue escandaloso para los comensales. Todos sabían su condición y reputación. Ella supo que Jesús estaba en la ciudad, en la casa del fariseo. Ella tomó la decisión de acudir con él y trajo un frasco de alabastro con ungüento. Era un recipiente fino con tapa sellada para que no escapase y se conservase. Y para la época debió de haber sido sumamente costoso. ¿Por qué? Porque no era de desenroscarse, sino era literalmente tenía que romperse para poderse utilizar. La mujer se colocó detrás de los versículos 38. La mujer se colocó detrás de él
donde estaba reclinado, y se acercó a sus pies, que era la parte corporal con mayor facilidad de acceso. Cuando estaba en compañía de otros comensales, ella comenzó a llorar. No se dice la causa. Esas lágrimas de arrepentimiento o de gratitud al ver a Jesús, y pese a ser pecadora, no la rechazó y la podía restaurar. Esas lágrimas empaparon los pies de Jesús. Sus cabellos servían de toalla para secar las lágrimas que mojaran sus pies. Ese soltarse el pelo era una acción socialmente reprobable. Lavar los pies era labor de esclavos de menor rango. Besó sus pies con respeto y afecto entrañable a Cristo. Era un acto de reverencia. Finalmente el pago del frasco de alabastro fue roto y derramó el contenido sobre los pies. Era detestada por los fariseos, pero Jesús la recibió con amor. El perfume expresa la seguridad de que no será rechazada por Cristo. Versículo 39. Los versículos 39 a 47 los titula La enseñanza al fariseo. En el versículo analizado, el fariseo y los comensales vieron la escena y esto trajo una conclusión. Juzgo lo externo de manera incorrecta. Pensó que Jesús no podría ser profeta, como el anunciado al pueblo de Israel, por permitir que y la clase de mujer le tocase, sea una pecadora. Era la costumbre de los fariseos juzgar y condenar la persona de Jesús. Había caído ante los ojos del fariseo a un lugar muy bajo, despreciándolo, dada su actitud incomprensible para él. Y si el objetivo era juzgarlo, este objetivo se habría alcanzado con el comportamiento ante esta mujer que le permitió que lo tocase, pese a su condición pecaminosa. Desglose. Este pasaje presenta un acontecimiento muy interesante que involucra a tres personas clave: Simón el fariseo, Jesús y una mujer pecadora. Jesús era conocido por sanar enfermos y como profeta, por donde quiera que fuera. Multitudes lo seguían. Los fariseos eran un grupo religioso con gran influencia en el pueblo. La mujer pecadora probablemente ejercía la prostitución. No lo dice, la verdad especula este autor, no me gusta mucho especular. Le pone que se parece a unos que conozco. Y estaba socialmente destruida de vida en comunidad. El relato comienza con la invitación que le hizo el fariseo a Jesús para que comiese con él. Jesús era una persona muy importante, por eso el fariseo le suplicó que entre a su casa para cenar juntos o comer y conocerlo mejor. Es un honor y una bendición invitar a Jesús a vivir en nuestras vidas y, por decir como lo expresó el apóstol Pablo, cita: yo no soy yo, mas Cristo vive en mí. Fin de la cita. Jesús entra y se sienta a la mesa. La costumbre era inclinarse sobre el codo izquierdo con los pies extendidos hacia atrás. La mesa era bajita, posiblemente era sábado, cuando la costumbre judía era invitar a alguien especial para una cena en el patio o pórtico de la casa. Al parecer alguien le contó a la mujer pecadora sobre esta visita. Se cita: al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, no sabemos cómo se enteró de esta cena, pero allí se apareció, sin ser invitado. Es notable que no se apareció con las manos vacías. La mujer pecadora estaba de pie detrás de Jesús, quien se hallaba recostado a la mesa donde se comía. Ella llevaba en la mano un frasco de perfume muy caro. Estaba emocionada al saber quién era Jesús. Sabía que la situación de su vida pecadora podía cambiar y comenzar una nueva vida al recibir el perdón de Dios. Estaba arrodillada a sus pies, llorando tanto que sus lágrimas corrían como una fuente de agua sobre los pies de Cristo. Lo secó con su cabello. Su devoción era tanta que no cesaba de besar sus pies. Y los perfumes y los perfumados. Esta
Esta es una escena conmovedora e inspiradora para nuestra relación personal con Jesús. En su presencia no podemos sino sentirnos humildes y quebrantados, reconociendo que estamos delante del Hijo de Dios, el Todopoderoso, quien murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Al contemplar su amor, nuestra única respuesta debe ser admiración sincera y entrega total. A Él sea la gloria. Esta escena le causó un gran disgusto a Simón, el fariseo. Sencillamente tenía una mentalidad cerrada. Sus conceptos eran totalmente diferentes a los de Jesús y al de la mujer pecadora. Vemos cómo reaccionó de forma fría, sin ninguna compasión por la mujer, en ese momento arrepentida. Nosotros también en muchas circunstancias nos enfrentamos a personas que piensan y actúan diferente a nosotros, o no comparten nuestro estilo de vida cristiano. Solamente asociamos con personas que piensan y viven como nosotros. Pero al estar abiertos al mensaje del Evangelio, veremos su poder transformador en los que se arrepienten sinceramente. Y Jesús nos manda a ir y a ser discípulos a todas las naciones. No importa la raza, la nacionalidad, el idioma o el trabajo que tengan. Todos necesitan volverse a Dios y aceptar arrepentidos a Jesús como Salvador de sus vidas. Vamos a ver las preguntas. La primera ya dijimos que es la de la versión inglesa, la segunda es de la versión en español. ¿Cuáles son tus prioridades? Haz una lista. Pues básicamente, a mi edad, ya 65 años, las prioridades han cambiado. Para mí en lo personal es buscar hacer crecer este ministerio junto con mi esposa y eventualmente lograr una integración total con alguna buena iglesia. Eso es lo que tenemos en objetivo, pero Dios será el que lo defina. ¿Cómo cambiaron tus hábitos de compra durante la epidemia de COVID? Bueno, en aquel tiempo, en lo personal, pues yo lo utilicé para hacer una maestría en el Southwestern Baptist Theological Seminary. Esa fue mi forma de retiro. Y me sirvió mucho porque afortunadamente pues pasamos la materia, tuvimos el diploma, pero sobre todo nos sirvió para estar más en contacto y más en comunión con Dios. La 2. ¿Por qué Jesús era una prioridad para la mujer pecadora? Porque en él vio al Mesías. Ella tenía la visión de que era verdaderamente Emmanuel, alguien en quien en su momento la deidad ponía el destino de Israel. Y por eso se apresuró a ir con él. ¿Qué puede dificultar el acercamiento a las personas orgullosas? Pues simplemente las personas orgullosas nunca van a dejar que estemos cerca. Al contrario, van a ser en su momento totalmente aisladas. ¿Por qué? Por su orgullo. A ellos no les importa ayudar a la gente. Ellos son en su momento pagados de sí. Y como tal le ponen y juzgan a todos los que pueden. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar con nuestro recorrido bíblico. Lucas 7 del 40 al 43. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata, literal 500 denarios, y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más?
supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Jesús. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Esa sería la representación de un denario o de una moneda de plata de aquella época. Muy bien. Parábola de los dos deudores. En el libro Las enigmáticas palabras de Jesús de Rubén Zimmerman, editorial CLIE, nos dice que en el libro de Lucas se denota el estilo de narrador de historias entre los evangelistas. También es alabado por su exposición de parábolas, y hay el mayor número de ellas, cerca de 57. Relata historias que no se encuentran en ninguna otra fuente, resaltando la del buen samaritano 10 del 30 al 35, o la del hijo pródigo 10 y 15 del 11 al 32. Reflejan su énfasis teológico de Lucas. En el sermón de apertura en Nazaret, el Evangelio ya está explícitamente identificado que es para los extranjeros, los pobres y los oprimidos, como de hecho a menudo habla de mujeres, niños, y se ve a Jesús como el sanador. Reflejan igualmente mucha sensibilidad con los extranjeros y socialmente marginados, o incluso esclavos. Un ejemplo particularmente apropiado de este uso comunicativo de las parábolas se puede encontrar en el relato de los dos deudores, el relato de la comida que tiene lugar en casa del fariseo Simón, Lucas 7 del 36 al 50. Las acciones de la mujer pecadora y la respuesta de Jesús son elucidades. Significa aclarar o poner en claro algo por medio de una parábola, 7:42 a 43. De modo que aquí, como también en 10:36, una parábola conduce a una respuesta de Jesús a sus compañeros de convención, para que ellos mismos puedan dar una respuesta, buscar a los perdidos, así como a los que comparten comida con Jesús. Destacó convicciones teológicas fundamentales. En el libro de las 40 parábolas de Jesús de Gerhard Locking, editorial Verbo Divino, nos dice que solo se encuentra en el Evangelio de Lucas esta parábola. Allí en la casa de un fariseo Simón llega una pecadora y se arroja a los pies de Jesús, besa sus pies y lo unge con un costoso aceite perfumoso. El fariseo se escandalizó por la escena y le relata que dos deudores tenían a un solo acreedor y que éste, como ninguno de los dos puede pagar, les perdona la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo amará más? 7:41-42. La parábola es sumamente breve. En la antigüedad había pagarés en papiro donde se consignaban con todo detalle los nombres del prestamista y del deudor, suma de la deuda, tasa de interés, plazo de pago y la multa en caso de impago. Pero la parábola se da en medio de una conversación. Por eso fue breve. Se ve una generosidad que no es normal entre los prestamistas. Todo lo contrario, el hecho de que la deuda después se condonada a ambos no tiene fundamentación. Es una extravagancia inusual, hasta osada, a lo que Jesús mismo se permitiría en algunas de sus parábolas. Los prestamistas de aquel tiempo y en la actualidad no son héroes, al contrario, tienen mala reputación. Los oyentes después entenderían que se está hablando de Dios, el cual perdona sus deudas de dinero y las culpas del pecado. Usando las mismas palabras, Mateo 6:12. Además, en el Padre Nuestro y otros textos bíblicos que apelan a la misericordia de Dios, no se concede un aplazamiento, sino que se perdona toda la deuda, sin exigencias ni imposición alguna. Si se le agrega el contexto del trato de Jesús con la pecadora, los oyentes deben darse cuenta de que está hablando de Dios. Sobre todo, porque después de agregar la pregunta ¿cuál de los dos lo amará más? ¿Se ama a un prestamista?
incluso cuando éste le perdona la deuda? No. Estará sorprendido, cohibido, avergonzado, emocionado o agradecido, pero no se le ama. En realidad lo que Jesús quiere es que Dios perdona tu deuda. Entonces las deudas de los hombres dejan de ser deudas. Quien acude a Jesús y cree en el Evangelio obtiene el perdón de las deudas, revela la osadía de Jesús y encaja en su calidad revolucionaria del reino de Dios que Jesús no solo proclamó, sino que vivió. Y ordena que vivan en su momento los que le seguimos. Versículo 40. El fariseo pensaba equivocadamente sobre Jesús. Dentro de sí consideraba que su comportamiento era impropio de un profeta. Jesús le conocía el interior de las personas, sus juicios, y como su anfitrión juzgaba por las apariencias. Jesús respondió a la pregunta que se hacía el fariseo en su corazón. La pecadora entró y el silencio siguió la escena, mirando los comensales a Jesús para ver qué hacía. Jesús tenía que decirle algo a Simón y captó la atención de la concurrencia. El fariseo, si bien no lo reconoció como profeta, sí lo llamó maestro. Versículo 41. La parábola no tiene preámbulo. Presenta a dos deudores que tenían un común acreedor. Uno debía su denario, uno debía 50 denarios, el otro 500. El denario era el salario diario de un trabajador. Uno duraría 50 días de trabajo para pagarlo, el otro 1 año y 4 meses para cubrir el adeudo. La primera era factible, la segunda era casi imposible. Versículo 42. Ninguno de los deudores podía pagar. Entonces el acreedor perdonó a los dos deudores, en base a que no tenían con qué pagar. Era un acto inaudito para la época, y no se tenía noticias de que sucediera. Se formuló una pregunta retórica. ¿Cuál de ellos, el acreedor, le amara más? De otro modo, ¿cuál de ellos estaría más agradecido? La gratitud es una forma de mostrar amor. Es decir, ¿cuál de esos dos amará más al acreedor que perdonó sus pecados, sus deudas? Versículo 42. Simón contestó, pienso que es una respuesta indirecta. No cabe duda que el acreedor sería más amado por quien recibió una gracia mayor al que le perdonó. Una deuda mucho mayor. El veredicto del fariseo era correcto. Jesús reconoció que la respuesta era verdadera, pero lo que importaba era la aplicación que el maestro daría a la parábola. Reconoce que lo dicho por Simón era correcto y preciso. Desglose. Jesús sabía lo que Simón estaba pensando. Esta es una demostración de que Él puede conocer la mente de cualquier persona, incluyendo la de nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de esta realidad, porque podemos pecar con nuestros pensamientos. La mente controla nuestras acciones y hacemos lo que pensamos. Es muy importante tener una mente limpia, con buenos pensamientos. Esto lo podemos lograr teniendo la mente de Cristo. Jesús mismo, de modo directo, nos mandó a dirigir su ejemplo de buscar primero los intereses del reino de Dios, obedeciéndolo en todo. Lo que tenemos que hacer es pensar en todo, lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que está alineado con el Señor. Filipenses 4, 8 y 9. Para el apóstol Pablo, un pensamiento que edifica también incluye imitar la buena conducta y fe de otros cristianos, como lo que él mismo le mostraba, lo que aprendamos, lo que recibimos, lo que oímos y vimos. Eso debemos hacer. En esta historia, Simón era incapaz de apreciar el ejemplo de Jesús. Simón en su mente dudaba si Jesús era realmente profeta, por dejarse tocar por una mujer pecadora. Llegó a la conclusión rápidamente, sin darle un análisis completo a la situación, según su criterio fariseo,
Un profeta de Dios nunca permitiría semejante contacto físico. Esta forma de ver las cosas da cuenta de su falta de comprensión acerca del poder de la gracia de Dios y la misión redentora de Jesús. La actitud de la mujer no fue algo inmoral, sino una expresión de humillación y arrepentimiento. Esta parábola nos cuenta una historia que caracteriza tanto al fariseo y a la mujer pecadora. Los dos eran deudores y no podían pagar su deuda. Ella debía 500 denarios, el fariseo 50. Los dos eran pecadores, pero ella mucho más pecadora que él. Sin embargo, ambos necesitaban el perdón y la gracia de Dios. Jesús no se enfocó en la cantidad de pecado, sino más bien en la respuesta al perdón recibido. Los dos deudores no tenían dinero para pagar la deuda. Esto nos enseña una verdad esencial. Nadie se puede justificar por sí mismo delante de Dios. El perdón es divino y solo se recibe por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Esta verdad puede aplicarse también al plano relacional. Cuando prestamos o ayudamos a alguien con dinero, debemos considerar la posibilidad del perdón como parte del amor cristiano. Recuerda el autor que de joven tenía el principio de no prestar. Mi respuesta siempre era la misma: yo no presto dinero, yo lo regalo. Hay casos en los que ser generosos es la mejor opción. Lucas 6, 34, 35. El principio de no prestar esperando devolución, sino dar por amor, puede reflejar el amor y una generosidad cristiana. Esta actitud puede protegerte de las relaciones con los demás. Este principio de dar sin esperar devolución refleja el mismo corazón de la gracia que Cristo enseñó en esta parábola. Los dos deudores, así como ambos necesitaban perdón, porque no podían pagar. Del mismo modo, todos nosotros necesitamos de la misericordia de Dios en cada área de nuestras vidas. Hemos recibido un amor inmerecido. Cristo solo espera respuestas concretas de nuestra parte, decisiones sabias que nos acerquen a Él para seguirlo con gratitud. Muy bien, vamos a ver la pregunta siguiente. Se ve un poquito distorsionada la imagen, pero se alcanza a leer. Estamos luchando ahorita con el manual de la cámara. Pregunta 3. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? Pues simplemente, ¿cuál de los dos tendría en su momento mayor amor hacia el acreedor? Y pues la respuesta es que tenía la deuda mayor. ¿Cuándo has visto a personas minimizar sus propios pecados, mientras resaltan los pecados de los demás? Todos somos bien criticones. Muchas veces no vemos en nosotros la realidad de lo que hicimos, sino que pensamos que somos casi perfectos. Entonces, cuando se presenta esta situación de que hay que valorar a alguien que perdona ambas deudas, pues nosotros nos importa criticar al que tiene 50, aunque nosotros tengamos 500, o criticar al que se le perdonó 500, aunque nosotros nada más debiéramos 50. Siempre es criticar. El ser humano es criticón y chismoso por naturaleza. Muy bien, vamos a ver ahora la siguiente, Lucas 7 del 44 al 48. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. 46. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume.
Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados. Literal, te digo que sus muchos pecados han sido perdonados porque amó mucho. Entonces Jesús le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Aquí es otra representación gráfica de lo que en su momento la pecadora recibió, que fue el perdón de sus pecados. No sabemos si Jesús tenía en su momento barba, no sabemos si era blanco, lo más probable es que no haya sido blanco. Eso simplemente es una representación gráfica medio racista. Versículo 44. La mujer pecadora estaba detrás de Jesús, arrodillada en el suelo. Jesús se volteó hacia ella y le dice a Simón que aquella mujer, despreciada por él, le reclamó al fariseo que no le había dado agua para lavar sus pies, lo cual era elemental para todo invitado. Génesis 18:4, Jueces 19:21. El fariseo fue descortés al no mandar lavar los pies del invitado al sentarse a la mesa. Aquí es una costumbre de la época, porque imaginen ustedes en los caminos polvosos cómo estaban los pies y a lo que olían. Y simplemente no les se tuvo la atención con Jesús de lavarle los pies al llegar. En cambio, la pecadora sí lo hizo, hasta con sus lágrimas y con su pelo como toalla. En cambio, la pecadora lo lavó con sus lágrimas y lo secó con su cabello. Regresando a la parábola, había una mujer pecadora y por el otro Simón. El fariseo debía ver a la mujer para comprender lo arrogante que era. Simón no trajo agua, la mujer lavó los pies de Cristo con lágrimas y los secó con su cabello. En el corazón de la mujer había gran gratitud, a pesar de la gran deuda que a los ojos del fariseo tenía con Dios. No merecía nada, pero pidió la gracia misericordiosa de Dios que podía otorgarle. Versículo 45. Era habitual dar un beso de paz al huésped que era invitado a su casa. Éxodo 18:7. En algunos lugares se llama ósculo. Era para manifestar un tratamiento afectuoso. Aquella mujer mostraba su agradecimiento no solo con lágrimas que mojaron los pies de Jesús y con perfume ungüento, sino que besó constantemente los pies de Jesús. El homenaje de amor que Simón no dio a Cristo, sí lo hizo la pecadora, sin detenerse un instante. Versículo 46. Era práctica de hospitalidad común ungir con gotas de perfume ungüento oloroso en la cabeza del invitado. Pero a Jesús Simón no lo ungió. Salmos 23:5, 14, 141:5, Mateo 16:6-17. Esto también lo había omitido Simón. La pecadora ungió los pies. Era esto mucho más que una ceremonia. Era una expresión de entrega, amor y gratitud. Simón se debió de haberse sentido avergonzado por las lágrimas, por las palabras de Jesús, fueran dichas en público. Le hacía notar lo que le faltó a él, pero si lo hizo la pecadora, que era la despreciada por él. Versículo 47. El contraste entre la desatención de Simón y la forma de actuar de la mujer pecadora ponen de manifiesto la realidad de su corazón hacia él. Entonces, cuando declara, tus pecados te son perdonados, perdona sus muchos pecados. Cristo es más que un hombre, es Dios con los hombres y puede perdonar pecados. Es la respuesta a las muestras de amor de la pecadora, el lavado de sus pies, el secarlos con su cabello, el ungirlos con perfume y además el besarlos. El amor y la misericordia de Dios fue la causa de ese perdón. El amor no fue el motivo del perdón, sino la reacción de haber sido perdonado. Se le perdona porque ella era amada. Dios ama mucho a quien ha sido perdonado, mucho a quien se le ha perdonado poco. También
amará poco. La mujer amó y se manifestó mucho ese amor, porque le fueron perdonados todos sus pecados. No así con el fariseo, que era solo cumplidor de la ley. Versículo 48. Jesús se dirigió a la mujer dejando la conversación para decirle que sus pecados le habían sido perdonados, siendo que Él era quien los perdonaba. Él es quien los remitió. Él quiere que la paz del perdón sea una realidad en la vida de la pecadora. Era la absolución que ella necesitaba escuchar y se producía en la afirmación de Jesús. Todos sus pecados fueron absueltos. Y esto es un acto de Dios, ya que nadie fuera de Él podía hacerlo. Pero Jesús lo hizo, porque es el Verbo eterno manifestado en carne. Era capaz de expresar con voz divina en garganta humana aquella realidad definitiva. Reflexión. Del libro Poesías completas de Jaime Torres Bodet, editorial del Fondo de Cultura Económica, tomamos su poema Civilización. Este va dedicado para los 200 personas que han sido asesinados por la Marina de Estados Unidos en tierras del Atlántico y los miles que han sido asesinados por Israel en Gaza y los miles que están siendo asesinados por Estados Unidos en Irán. Civilización. Un hombre muere en mí. Siempre que un hombre, en cualquier lugar, asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres, un hombre como yo, durante meses en las entrañas de una madre oculto, nacido como yo, entre esperanzas y entre lágrimas, y como yo, feliz de haber sufrido, triste de haber gozado, hecho de sangre y sal, tiempo y sueño, un hombre que anheló ser más que un hombre y que, de pronto, un día comprendió el valor que tendría la existencia si todos cuantos viven fuesen en realidad hombres iniestos. Iniestos significa levantados, derechos, firmes, capaces de legar sin amargura lo que todos dejamos a los próximos hombres: el amor, las mujeres, los crepúsculos, la luna, el mar, el sol, las sementeras, el frío de la piña rebanada sobre el plato de laca en un otoño, el alba de unos ojos, el litoral de una sonrisa, y en todo lo que viene y lo que pasa, el ansia de encontrar la dimensión de una verdad completa. Un hombre muere en mí siempre que en Asia o en la margen de un río de África o de América o en el jardín de una ciudad de Europa. Una bala de hombre mata a un hombre y su muerte deshace todo lo que pensé haber levantado en mí sobre sillares permanentes. La confianza en mis héroes, mi afición a callar bajo los pinos, el orgullo que tuve de ser hombre al oír en Platón morir a Sócrates, y hasta el sabor del agua, y hasta el claro júbilo de saber que 2 y 2 son 4. Porque de nuevo todo es puesto en duda, todo se interroga de nuevo, y dejo 1000 preguntas sin respuesta, en la hora en que un hombre penetra a mano armada en la vida indefensa de otros hombres. Súbitamente arteras, las raíces del ser nos estrangulan y nada está seguro de sí mismo. No en la semilla el germen, ni en la aurora la almendra, ni en la roca el diamante, ni en la compacta oscuridad la estrella. Cuando hay hombres que amasan el pan de su victoria con el polvo sangriento de otros hombres. Desglose.
La vida está llena de contrastes que ayudan a comprender mejor muchas situaciones y actitudes. Así como hablamos de mucho y poco para referirnos a cantidades, una jarra está vacía o llena, este pasaje utiliza contrastes para mostrar diferencias entre la mujer pecadora y el fariseo. El primer contraste está en el gesto de lavar los pies de las visitas importantes. Los caminos eran polvorientos y la gente usaba sandalias, por lo que limpiar los pies del invitado era un acto de honor. Simón no le dio ese honor a Jesús. Sin embargo, la mujer lo hizo con sus lágrimas. El segundo contraste es el beso de saludo. Jesús le dijo al fariseo: no me diste beso. La tradición era besar a los invitados especiales cuando llegaban a casa. El beso en la mejilla es un ritual o gesto socialmente aceptado, utilizado como signo de amistad o como saludo para felicitar a alguien, para mostrar respeto o por simple cordialidad. Jesús manifestó que la mujer, desde que entró, no había dejado de besar sus pies sin cesar. Besar en la mejilla era una costumbre típica, similar a lo que hacemos los hispanos cuando llegamos a una casa y cuando nos vamos de ella. Este gesto en el contexto bíblico expresaba honor y reverencia. El tercer contraste es ungir la cabeza del visitante con aceite. Ungir con aceite la cabeza simboliza bendición, consagración y protección divina. Era una costumbre común en las culturas del Antiguo Oriente, en la que el contexto del Salmo 23:5, el acto de ungir con aceite, simboliza la bendición, el honor y la consagración. El Mesías, los sacerdotes, etc. Este gesto tenía connotación de hospitalidad y respeto, así como dotar de fuerza y protección divina a la persona ungida. En la actualidad, la práctica de ungir con aceite sigue siendo relevante en muchas tradiciones cristianas. Se utiliza en ceremonias de consagración, en rituales de sanidad y como símbolo de bendición. Aunque las circunstancias y las prácticas hayan evolucionado, el acto de ungir con aceite continúa una poderosa representación de la gracia y el favor divino. La conclusión es maravillosa. Tus pecados son perdonados. Esta es la mayor bendición. Jesús es el único que puede perdonar pecados. Nadie más puede hacerlo. Por eso murió en la cruz por amor a todos nosotros. Con su sangre Él nos llevó, nos limpió de nuestros pecados y nos ofreció su perdón eterno. Vamos a ver las preguntas. Me faltó esta. Muy bien. Pregunta la primera. ¿Por qué es negativa la actitud de Simón? Porque juzgó tanto a Jesús como a la mujer. Él era perfecto, para él consideraba que era perfecto, pero en la realidad era orgulloso. ¿Qué preocupaciones podrían impedirnos acercarnos a aquellos que están lejos de Dios? Los prejuicios. ¿Cómo yo voy a hablarle a esa persona si es un pecador, es una pecadora? Como le hizo Simón, muchos somos Simones. No, yo no me voy a juntar, como dice una serie de televisión, con la chusma. Pero en la realidad es que Dios nos manda a que prediquemos a todo mundo, incluyendo la chusma. ¿Por qué es positiva la actitud de la mujer pecadora? Porque demostró amor a Dios. Porque en su momento, en esa demostración completa de amor, demostraba el agradecimiento que debemos de tener cuando Dios nos perdona y nos hace entrar en una nueva vida. ¿Cómo puede nuestro grupo llegar a aquellos que la sociedad considera indignos? Quitándonos de prejuicios. Ay, no le puedo hablar porque tiene tatuajes, de seguro es un pandillero. No le puedo hablar porque tiene esta fama. Pero la realidad es que si nosotros no nos acercamos a las personas, inclusive a los pecadores, pues jamás vamos a poder darles el mensaje de vida que es el cristianismo. Bueno, muy bien. Vamos por último. Todos.
Lucas 7:50. Tu fe se ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Lucas 7:50. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú en su momento nos has concedido a través de este texto y de esta lección entender que nosotros somos deudores, que tú eres nuestro acreedor y que nos perdonaste nuestros pecados. Y por eso debemos tener amor y gratitud. Señor, permite que dejemos de tener en su momento amor a nosotros mismos, a la altanería, y podamos ver a los demás seres humanos como lo que son, como prójimo, y no andarlos matando en guerras inútiles. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a verdaderamente seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo no fue un guerrero. Jesucristo fue un ser que amó a sus semejantes, inclusive a la pecadora. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.